Pues eso, como decíamos... Este señor, en plan, tenemos nunca suficiente y tiene... O sea, hemos desarrollado una sección de hobbies rarunos y señoriles para vuestro deleite, porque creo que os va a gustar bastante si os ha gustado todo el tema del espiritismo. Y en esto hemos dejado totalmente fuera de este capítulo su carrera política. Porque Sí. ya vamos... Entonces, Si sí no, que ya nos tiramos hasta las 2 de la mañana y no es plan. Queremos cenar. que nunca fue elegido, lo tengo que decir, pero bueno. Menos mal. Sí. Entonces, yo voy a empezar por su carrera deportiva. Exacto, su carrera deportiva. En plan, voy a dar una pausa de asimilación. No se quedaba quieto, madre mía. Lo que hace el dinero, ¿verdad? Este tío tiene que tener síndrome de déficit de atención, porque además se ve que empezaba 100 cosas y... Pero es que además más o menos las acababa, ¿sabes? Con relativo éxito. Sí, sí. Entonces, como no, fue en su estancia en Southsea, en aquel momento en el que abrió una consulta a la que nadie... Bueno, la primera vez que abrió una consulta a la que nadie fue. Sí, sí. Carrera política y deportiva lo quería todo, lo quiero todo, papi. A ver, nunca lo eligieron, ¿eh? Se presentó varias elecciones, pero nunca fue elegido miembro Pero de lo nada. intentó, Sí, sí. que conste. Imagínate en plan, en un parlamento, lo que sea. La Cámara de los Lores. Pues, durante ese momento en Southsea, estaba regentando esa primera clínica a la que nadie va nunca, como ya he dicho, y se dedicó a jugar al fútbol como portero en el Portsmouth Association Sport Club, que era un equipo amateur. Obviamente, todo esto bajo el seudónimo A.C. Smith, porque no vaya a ser. Vale, y dices, vale, estaba en el equipo de fútbol del Southsea. Echaba unas pachanguitas. Sí, echaba unas pachanguitas y tal. Vale. Continuemos. También le gustaba mucho jugar al cricket. Entre 1899 y 1907 jugó 10 partidos de First Class Cricket, que es como el cricket más top, digamos, que es Serious Cricket. Primera división. Y para distintos equipos amateur también jugó, siendo uno de ellos el Arthur's 11, que es un equipo que reunía a varios autores, escritores de la época, y que de hecho estaba el de Peter Pan, el J.M. Barrie. Más. This is gonna be a wild ride. Sí. También le gustaban los bolos, fue capitán de un club de golf, boxeador, jugó al billar en el campeonato amateur de 1913. También hubo un momento en el que se fue a Suiza con su primera mujer porque tenía tuberculosis, para lo típico de intentar tratarla en un entorno que en aquella época se creía que funcionaba. Entonces aprovechó mientras su mujer languidecía para hacer esquí. Que en aquel momento se supone que era un deporte bastante ignorado, bastante desconocido en el país, y llegó incluso a escribir un artículo sobre el esquí. Y esta es mi parte favorita de su carrera deportiva. Y ahora, la guinda del pastel. Fue jurado en un concurso de bodybuilding. En el primer concurso de bodybuilding. En el primer concurso de bodybuilding, que además estaba organizado por que es el padre del bodybuilding, que es Eugene Sandow. Os animo a buscar imágenes de este señor. Pues sí, fue juez de un concurso de culturistas. O sea, yo no sé qué vas a añadir, porque en plan, yo apenas puedo jugar al Just Dance tranquila, y este señor está, o sea, a un nivel nuevo. Solo le falta hacer cosplay. Pues, hablando de hacer cosplay. How appropriate. El Crimes... ¿Qué foto tenemos puesta? Ah, bueno, sí, la del espíritu, pero bueno, está bien. Metemos esta que es un poquito más seria del Venga, va. Crimes Club. En 1903, nuestro querido Arturito funda The Crimes Club, un club social privado en el que se discute la detección, que se ve que ser detective se llama detección, que eso parece otra cosa, pero bueno. Los criminales y la criminología. Hoy en día continúa existiendo, pero ya no se llama el Crimes Club, se llama Our Society. Tiene una membresía limitada a 100 miembros, que se cita trimestralmente en el Imperial Hotel de Londres, donde se mantiene con la más estricta confidencialidad las actividades del club. O sea que es algo que sigue existiendo y es como mega secreto. Entonces, ¿qué hacen estos señores? Pues, obviamente, este club nace del señorismo de Doyle y... que ya creo que ya se ha quedado más que patente el señorismo de este hombre, pero aplicado al mundo de los detectives. Aquí obviamente... nos dice que todo mal, este señor tenía un problema de verdad. Bueno, ya vemos que varios. Sí. Y obviamente, a ver, este señor era el escritor de Sherlock Holmes y estaba metido en todo y se estaba metido en clubs de todo y fundaba clubs de todo lo que le gustaba. Obviamente, los detectives tenían que ser uno de los temas de los que hacía. Uno de los todo. múltiples temas. Y obviamente tuvo que ser detective de pacotilla. Y lo que hacían en el Crimes Club era discutir sobre temas varios. Incluso llegaban a investigar casos abiertos, como por ejemplo participaron en la investigación. O sea,
No sé hasta qué punto participaron en la investigación y hasta qué punto simplemente fueron allí a investigar ellos por sus santos cojones en los crímenes de Jack el Destripador. Volveremos a esto. Entonces, como el Doyle se las daba de detective de pacotilla y más después de tener éxito con Sherlock Holmes, imagínate, mi ocultista es juez de culturismo. No, y además dicen, ¿cómo iba a tener pacientes si estaba todo el rato fuera de la clínica? En vez de estar haciendo marketing de su clínica. No, es más, aquí el caso es que, aparte de lo que hacían en el club este, una cosa que hacía Conan Doyle al margen del Crimes Club era buscar crímenes que ya estuvieron cerrados y revisarlos a ver si podía sacar de ahí un poco de... O sea, De chicha. alguna injusticia o alguna cosa que se le hubiera pasado a alguien y tal. Y a pesar del señorismo de todo esto, sí que llegó a demostrar la supuesta inocencia de 2 individuos que habían sido acusados y condenados erróneamente. O sea que tengo que decir que, oye, bueno, ni tan mal. 2 personas salieron de la cárcel gracias a él. No voy a meterme en si bien o mal, pero bueno, sí. Podría patrocinar las movidas con la clínica, como hacen las panaderías en el pueblo. No, ya. Vale. Otra más. Next tema. Es que ya, o sea, yo ya no sé. Estoy un poco en plan. O sea, yo sé lo que viene, pero es que. Me cuesta, chicos, me cuesta. Vale, hemos puesto una foto de una casa, ¿por qué será? Como buen señor Maruja, sus intereses ya veis que no parecen terminar. Y a estas alturas ya dudo bastante de que os extrañéis cuando os diga que le gustaba la arquitectura y el diseño arquitectónico. En 1895 le encarga una casa a un amigo y obvio se tuvo que meter. O sea, yo me imagino, en plan, además como persona que se dedica a un campo creativo, me imagino lo irritante que tuvo que ser tener este señor encima mangoneándote, tío. En plan, tenían que canonizar al arquitecto. Entonces, en esta casa que veis en pantalla, vivió en ella el Conan Doyle desde 1897 a 1924. La llamaron Undershaw, que está localizada en Hickhead, Surrey. Esto es de lo que normal que ha salido hasta ahora, ya. Y fue usada desde que Doyle la dejó hasta el 2004 como hotel, para después ser comprada por un conservador. ¡Oh, es que es la casa de Holmes! Bueno, de Holmes no, del escritor de Sherlock Holmes. ¡Oh, Dios mío, hay que conservarla! ¡Ah! Ya sabéis, lo de siempre, fangirleo a tope. Y en 2014 los terrenos fueron comprados por la Stepping Stones, que es una escuela para niños con necesidades especiales, se reformó y se adaptó a las necesidades de esos niños, y desde 2016 es parte funcional de la escuela. Sin embargo, esto no quedó aquí, no fue en plan uno de quiero hacer mi casa de esta manera, no. La incursión más top de Doyle en la arquitectura fue en 1912, gran año, mejor cosecha. Estaba alojado en el Lyndhurst Grand Hotel cuando se le ocurrió diseñar una ampliación del 3er piso, así en plan, estás tranquilamente alojado, te traen champán y tú dices, sí señor, voy a diseñar una ampliación del 3er piso, me piace. Y luego también una alteración de la fachada principal. Y lo mejor de todo es que lo hizo y sigue en pie a día de hoy. Es decir, o sea, no se cayó eso. Ojo. Y luego otros proyectos arquitectónicos reseñables fueron un diseño de un campo de golf con edificios auxiliares mientras estaba de viaje familiar en Canadá. Ya vemos el caso que hacía la familia. Sí, que eso en plan no llegó hasta nuestros días, en plan se fue toda la puñeta. Y financió, como no, un templo espiritista en Camden, Londres, en 1926. Ya estaba ya mayorcete. Que además se supone que puso la primera piedra. O sea, imaginaos a un señor de casi 70 años. Pero hicieron la ampliación, sí, la hicieron. Sí, todo lo que estoy diciendo ahora mismo, todo lo hicieron. Pues... Le dejaron, sí. Exactamente. No licencias, y con relativo éxito. O sea, ¿y os imagináis poniendo la primera piedra de un edificio a un señor de casi 70 años en el proceso? Quiero decir, a ver, señor, tienes casi 70 años. Tu papel en la vida no es hacer obras. Tu papel en la vida es mirarlas. Es morir. No, tu papel en la vida es mirarlas desde la valla diciendo... Ay, ya no saben cómo hacer una obra ahora. Ay. Ya no saben. Eso no se hace así. ¿Qué estás haciendo con el cemento, niño? Así. Pues no, está ahí metiendo la piedra. Por si fuera poco todo esto. Esto hay que decir que es algo que solo se sospecha. O sea, solo se le acusó post-mortem, pero que luego se medio demostró que no estuvo metido. Pero solo el hecho de que estuviera metido en todo el pifostio, aunque fuera a nivel acusativo, es bastante. Sí, vale. Ya indica cosas. En 1900... Es que vais a empezar a oír la frase y vais a decir, ¿de qué coño estás hablando, Sergio? Vale. En 1912... Gran año. Se descubrió en Piltdown lo que sería conocido como el hombre de Piltdown,
que eran unos restos fósiles que se atribuyeron al eslabón perdido entre el hombre y el mono. O sea, sí, esto, ¿cómo acabará esto? El concepto de del eslabón perdido es un concepto que ya está un poco en desuso, pero bueno, hasta hace no tanto se seguía usando y de hecho a principios del siglo XX era como uno de los misterios antropológicos que todo el mundo creía que estaban esperando a ser descubiertos, que en cualquier momento... Iba a salir la rana. Claro, iban a encontrar eso, el missing link, el eslabón perdido. La cosa es que estos restos fósiles fueron demostrados como falsos, pero esto pasó 41 años después de su descubrimiento, o sea, en 1953, cuando Conan Doyle ya estaba muerto. Lo cual no ayudó a encontrar al culpable porque la mayoría de los implicados ya, pues... ¿Dónde iban? Sí, ¿dónde iban? Estaban en el otro barrio. La cosa es que su descubridor, Charles Dawson, fue en principio exculpado de esto porque se consideró que alguien tan burdo, zafio y simple no podía haber hecho un engaño tan elaborado y sofisticado que había engañado a toda la comunidad científica. Bueno, ya sabéis quién fue. Ya sabéis quién fue el que lo hizo, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces tenía que haber habido alguien detrás, una mastermind, alguien que realmente se encargara de poner todas las piezas. O sea, literalmente encontraron unos huesos y ya está, o sea, no tenía más. La cosa es que Richard Milner, un historiador de ciencia americano, presentó el caso de que Doyle podría haber sido el autor, al menos intelectual, de esta estafa, buscando vengarse de la comunidad científica que había rechazado tan vehementemente y refutado todo el tema espiritualista y de los espiritistas y demás. Entonces, las pruebas de esto son todas circunstanciales, se apoya mucho en los escritos del propio Doyle y en el libro del Mundo Perdido, porque, para quien no lo sepa, el Mundo Perdido, uno de los personajes está basado en Conan Doyle, porque el autor era amigo de Arthur Conan Doyle y hicieron un viaje juntos y demás. Y entonces, entre que en el Mundo Perdido hay algunos paralelismos con la historia y por lo tanto del personaje en el que está basado Doyle, y que en algunos de los libros de Doyle puedes llegar, si coges un poquito de aquí, un poquito de allá, a decir, quizá nos quiere decir que estuvo metido en esto. ¿Está mandando un mensaje? Claro. Llegaron al... El hecho de que alguien de otro país dijera fue ya da para bastante, claro. Ya digo, porque al final, y luego también, obviamente, estuvo en cerca del sitio ¿cómo se llama? De Piltown, pues en la época en la que se descubrió, él también estaba por ahí metido en el fregado, etcétera, etcétera. O sea, que aparte de las cosas de los textos, también estuvo en el sitio adecuado, en el momento adecuado para poder haber sido. Como veis, esto es todo muy cogido por los pelos, pero me ha hecho gracia el hecho de que también lo hayan metido en este fregado, ¿sabes? Aunque sea de rebote. Y hoy está bastante demostrado por pruebas de ADN de que probablemente fuese el propio Dawson, obviamente. O sea, ¿quién va a ser si no el perpetrador del fraude? Y que todo este rollo era solo para no decir un señor en su casa, ¿sabes? Un señor en su casa que consideramos como simple y zafio nos ha engañado a nosotros que somos científicos sirs del Imperio de Gran Bretaña. De la mensa. Sí, las grandes mentes del mundo no pueden ser engañadas por un señor que ha encontrado unos huesos. Pues resulta que la mensa eran unos mensos. Claro. Ay, ahora llega un momento estelar, así para ya ir cerrando. Espera,